experiencia que al fondo entrevistamos a ella al día siguiente y con eso nos dimos cuenta que no podíamos pedir más, porque el lonco que íbamos a entrevistar estaba en una conversación hace 2 semanas con unos parientes y podía llegar en 15 días más. Entonces los plazos que uno tiene para generar documentos audiovisuales están determinados un poco por esta inmediatez y por los medios que requieren que uno, bueno, además cuando uno se autofinancia tiene menos posibilidad de estar 15 días en un lugar. Uno lo hace en los tiempos libres, por lo tanto es como que se va el fin de semana y un fin de semana quiere generar rescatar o documentar una realidad distinta a la nuestra, a lo urbano. Y a propósito de eso, ese mismo esquema pasó en los años 90, 92 en el Alto Biobío, que me acuerdo que entrevistamos algunos loncos en esa época del Alto Biobío, Pehuenche, sobre el tema de Quinquén, que en esa época ya tenían un conflicto sobre el Valle Quinquén, sobre el dominio de su territorio, con una familia Huinca, una familia blanca chilena, que era dueña de una empresa forestal y que estaban talando la araucaria. Entonces se destapó primero con un tema ambiental, porque estaban talando la araucaria y ahí salió la denuncia, y después eso dio pie a conocer el despojo de la tierra que estaban generando hacia las comunidades pehuenche del Alto Biobío, antes que empezara el tema de las represas. Y me tocó ir a grabar y entrevistar a Ricardo Meliñir, que era el lonco de la comunidad de Quinquén, y ese material, el año 92 por ahí me encuentro con una comunicadora social que quería hacer un video sobre el tema del Alto Biobío. Y yo le dije, tengo material de Quinquén, ¿te puedo pasar eso? Y me dijo, ya, pero yo quiero ir con Leonel Lienlaf, que es un poeta amigo, y quiero entrevistar a algunos loncos de ahí del Alto Biobío. Y estuvimos a 15 días grabando, entrevistando a algunos loncos del Alto Biobío, cuando todavía no empezaba el proyecto de la primera represa Ralco. Y era como la única represa, después vinieron muchas más. Estaban recién en conflicto ahí con las represas y con las empresas transnacionales de generación española. Y el conflicto en esa época, el presidente Frey, ¿ya?, que venía de una empresa de directorio y unas empresas también de generación eléctrica. Entonces, generamos mucho material y para llegar al resumen de la pauta que me dio Tito, esa comunicadora que andaba ahí era Janet Payán, que estaba generando su primer documental, que se llamó Punalca, que es como la serpiente que cuida todo el cajón, todo el Alto Biobío. Y Punalca se armó con material, con registro que yo tenía de antes, que tenía que ver con por un lado, el paisaje, la atmósfera del Alto Biobío. Y esta comunicadora en esa época me acuerdo que solicitaba editora, porque tenía material que ella grabó más lo que yo le pasé, y ninguna editora, ninguna productora en Santiago quería facilitarle, porque en esa época editar un video se cobraba por hora, la hora de edición, y la hora de edición era carísimo, eran, no sé, 20.000 pesos, 50.000 pesos, porque era todo magnético, análogo. Entonces, esta primera experiencia audiovisual de Janet Payán, que es la primera realizadora mapuche, que por un lado generó una estructura cultural, que era el grupo de comunicación mapuche Lulul Mahuila, y se dio cuenta en esa época de la importancia del audiovisual, viendo algunos documentales que llegaban de fuera, y ella quiso empezar a aplicar su experiencia de comunicadora social en formato video, audiovisual. Pero le costó sacar un documental 3 años más o menos, por los costos que implicaba en esa época y la tecnología y cuando ya Tito la encuentra ahí en Cuyinco, ya había hecho su primer documental. Pero me llamó la atención en esa época que las conversaciones, por ejemplo, el tiempo que uno necesita para conversar con un lonco son 2 o 3 días. Por lo tanto, ese apuro que uno lleva de la ciudad para creer que en un día uno va a dar a conocer una cultura, una cosmovisión, choca inmediatamente con los tiempos y con la cultura oral y con el respeto que implica generar confianza para que accedan a transmitir una opinión o una visión de su realidad.
Y ese fue el primer choque cultural, digamos, entre el audiovisualista urbano y querer generar un documento sobre la cultura mapuche o pehuenche. Y ese mismo esquema que tiene que ver con los tiempos, con los formatos, con el respeto a las culturas de los pueblos originarios, me pasó posteriormente en México, el año 94, 2 o 3 meses después del lanzamiento zapatista, con un amigo periodista, da uno de otro, nos fuimos a México. Él hacía crónicas periodísticas, yo le dije, grabémoslo en video. Y fuimos a la zona zapatista y estuvimos 15 días esperando que apareciera el subcomandante Marcos, que en esa época andaba todavía muy perseguido y había todo un dispositivo militar ahí, el ejército mexicano contra los zapatistas. Y apareció fugazmente una conferencia de prensa y nos dijo, si ustedes quieren entrevistarme, espérenme. Entonces nos dijo, pinches chilenos, están apurados, váyanse. Y le dijo a todos los periodistas, el que quiera entrevistarme, que se quede. Bueno, tuvimos 15 días y grabamos, entrevistamos a comunidad, vida cotidiana, paisajes, todo, y no apareció el personaje que nosotros íbamos a buscar, porque era como el personaje mediático. Pero hicimos un documental. Ese documental lo mandamos 2 o 3 meses después a la comunidad zapatista y volvimos al año siguiente a insistir con la entrevista al subcomandante Marcos. Y esa vez nos mandó un emisario ahí en la zona, en la realidad, en la zona de Chiapas. Estábamos ahí en la selva zapatista, en la selva Lacandona. Y nos dice, mira, vi su documental, lo discutimos con la comunidad, estuvimos un fin de semana ahí viéndolo y decidimos que rescata y representa valores de la comunidad indígena ahí, de los zapatistas. Y ahí recién nos dieron acceso a entrevistarlo y a generar un material audiovisual. Ahora, esa experiencia también sucede cuando uno quiere, desde la urbe, desde lo occidental, generar un material audiovisual cuando uno no es mapuche. La experiencia de Janet Payán es que ella, si bien se formó en Santiago y empezó a retomar los contactos con su comunidad de origen y aprender mapudungún y hacerse un poco la productora del tema mapuche, fue un proceso para ella también. Pero para un documentalista que quiere ir a hacer un documento sobre el tema mapuche, no puede ir como van los periodistas en un día o en 2 días. Tienen que estar un año ahí, meses y conviviendo. Y lo mismo nos pasó con los zapatistas. Entonces, los tiempos, lo mismo que el formato, la cultura mapuche y como la cultura también maya de las comunidades de la selva lacandona, en el caso de los zapatistas, son culturas orales que requieren días de conversación para entrar en confianza y no se pueden someter a la compresión del formato del videoclip que pasa en los medios, donde quieren condensar en 5 minutos o en un formato de micrometraje dar a conocer una realidad. En este caso la oralidad no tiene un correlato audiovisual, es muy difícil editar una cosmovisión o identidad cultural por originario en un formato audiovisual occidental de 20 minutos, de 15 minutos, imposible. En ese sentido el documental, y en mi experiencia, el documental está liberado de ese formato del mediometraje, largometraje. Uno puede generar un documental de 2 o 3 horas y en 2 series, ¿ya? Y verlo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y bueno, y el documental en sentido está liberado de ese sentido del marketing y de la comercialización, pero implica otro circuito.